Mis hermanos, bendiciones. Qué bendición que ya estamos aquí nuevamente, agradeciendo al Señor Dios Todopoderoso, porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Hoy es una mañana de misericordia. Es una mañana donde el Señor va a hacer cosas grandes en su vida. Yo espero que usted esté con esa expectativa, porque usted hoy no se conectó por casualidad. Fue la mano de Dios la que lo guió, la mano de Dios que ahí lo tiene, la mano de Dios que se ha levantado para protegerlo, para guardarlo. Porque a través de la palabra, mis hermanos, nosotros somos guardados. Es por la palabra que vamos a ser guardados en los días venideros. En esos tiempos, en esos momentos, donde muchos, mis hermanos, se levantarán en contra del conocimiento de Dios, donde muchos se engañarán, donde muchos, mis hermanos, se enfriarán, donde muchos, mis hermanos, no querrán seguir a Dios. Pero eso está escrito. Lo que más tenemos que clamarle y pedirle a Dios es mantenernos firmes. Aquellos que dice el Señor que creen que están bien, que cuiden de no caer. Porque sabía mi hermano que a veces nosotros podemos estar pensando y creyendo que nosotros ya alcanzamos la salvación, que la salvación la tenemos porque un día decidimos buscar a Dios, pero mis hermanos, muchas veces decidimos buscarlo, pero no sabemos con qué intención, porque a veces solo lo que queremos es alguien que solo nos arregle los problemas, pero un cambio de vida no la queremos hacer, ¿verdad? Queremos seguir siempre siendo los mismos, haciendo lo mismo, condicionando a Dios, porque nosotros muchas veces lo condicionamos, muchas veces nosotros hacemos lo que nosotros queremos, pero yo sé que hoy la palabra, por la palabra, usted hoy va a encontrar la libertad para obedecer a Dios. El tema que hoy yo quiero compartir es que encontrando la sabiduría, porque sabía que nosotros la sabiduría la tenemos que buscar. El Señor en su palabra es muy claro, donde dice, ¿verdad?, que el que está falto de sabiduría, que la pida al Padre, que Él, mis hermanos, no hace excepción de personas, Él está dispuesto a darla. Esa sabiduría que proviene de lo alto, esa sabiduría que proviene solo del Altísimo, porque a veces nosotros nos creemos muy sabios y muy entendidos, y mis hermanos, y hasta personas que hasta queremos dar consejo, y a veces el consejo que damos, quizá nosotros, mis hermanos, ni lo vivimos. Entonces, porque hay mucha gente hoy en día, sí, mis hermanos, vistiéndose de ángel de luz, cuando no son ángeles de parte de Dios, sino que son ángeles, mis hermanos, pero del enemigo, donde vienen, mis hermanos, a enseñarle a otras personas, muchas veces nosotros los mismos, los padres, enseñándole a nuestros hijos lo que no tienen que hacer, ¿verdad? Porque el más grande ejemplo es cómo nosotros nos conducimos delante de ellos, porque no queremos, mis hermanos, que alguien haga, no esperemos que alguien haga lo que nosotros principalmente hacemos delante de Dios. Por eso el Señor dijo, busquen primeramente mi reino y mi justicia, porque nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, a ser justos delante de Dios. Aprender justicia es una palabra muy grande, mis hermanos, que nos queda grande, que a veces nosotros pensamos que somos justos en todo y somos tan injustos, mis hermanos, porque teniendo la bendición no la queremos. También sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. ¿Pero por qué es? Porque no tenemos la sabiduría que viene de parte de Dios y no nos damos cuenta que muchas veces los que estamos, mis hermanos, quizá cavando un hoyo, ¿verdad?, para luego caer en ese hoyo, somos nosotros mismos. Así que hoy a través de la palabra vamos a ser instruidos. La palabra levanta, la palabra conforta, la palabra, mis hermanos, nos saca de la mentira, y hoy el Señor hablará directamente a nuestras vidas. La palabra de Dios va a llegar al espíritu de cada uno de ustedes. Si usted se dispone hoy y le dice al Señor, Padre, yo quiero poner por obra tu palabra, el Señor ahí va a estar y el Señor va a hacer la obra perfecta y maravillosa que Él ha anhelado siempre hacer en cada uno de nosotros, porque dice que la obra que Él, mis hermanos, empieza, Él no la deja a medias, Él todo lo perfecciona, pero nosotros tomamos la decisión. Si queremos que Dios haga obra en nosotros, en nuestra vida y también en la vida de nuestra familia, en nuestros hogares, mis hermanos, porque es tiempo de reconciliación con Dios. Amén. Vamos entonces a entrar a la palabra y vamos a leer en el Salmo
111, Salmo 111, vamos a leer el versículo 10. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo vamos a leer en dos versiones, porque necesito que usted esté bien claro en lo que el Señor nos está hablando a través de este versículo de la Biblia. Dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Buen juicio demuestran quien cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Oiga bien lo que aquí dice la palabra de Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Cuántos de nosotros a veces, porque el temor de Dios todavía no ha llegado a nosotros, decimos conocer a Dios? Como le decía anteriormente, muchas veces hemos llegado a Dios, yo no sé cuántos años tiene usted de haber, ¿verdad?, conocido a Dios. Entre paréntesis, a veces decimos que lo conocemos, porque conocer al verdadero Dios, mis hermanos, nosotros tendríamos que saber qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que a Él le desagrada, qué es lo que Él quiere que hagamos y qué es lo que Él también, mis hermanos, donde manda que no lo hagamos. Muchos de nosotros hemos cometido tantos errores. Pueblo cristiano está cometiendo errores todavía. ¿Por qué? Porque no está el temor de Dios, porque no tienen temor a mentir, porque se les facilita tanto mentir, se les facilita tanto, mis hermanos, tomar lo que no les pertenece. Mis hermanos, el estar en pecado. Fíjese que hoy por la mañana, hablando de pecado, yo leía las escrituras. El Señor me daba una palabra donde, yo no sé si usted lo ha leído, donde Esdras, mis hermanos, él convoca al pueblo de Dios. Y Esdras dice que él, mis hermanos, lloraba. Él estaba, mis hermanos, tan lleno de terror, de temor y de dolor en su corazón. Y dice que él, mis hermanos, convocó a todo el pueblo, a todos aquellos que habían regresado del exilio, de donde Dios los había sacado. Y mis hermanos, el Señor había dado indicaciones. El Señor les dijo que no tenían ellos que buscar, mis hermanos, mujeres de otros, de extranjeras, decía el Señor. O sea, quiere decir, mis hermanos, que tenía que ser gente de su mismo pueblo. O sea, gente que estuvieran en el mismo sentir. Y mis hermanos y ellos hicieron lo contrario. Y para Esdras eso era doloroso, porque imagínese usted mirar, quizá en ese momento Esdras cómo había llegado a aquel pueblo. Ya mis hermanos con esposas, con hijos y todo. Imagínese usted y saber él que eso estaba en contra de lo que decía la palabra de Dios, en contra, mis hermanos, de las leyes que Dios había puesto. Entonces, mis hermanos, ellos mismos, ¿verdad? Donde ellos también, el pueblo de Dios vio, mis hermanos, que ellos volvieron en sí, porque yo creo que ellos volvieron en sí en ese momento. Ellos se dieron cuenta de lo que ellos habían hecho. Ellos mismos decidieron hacer un pacto, mis hermanos, delante de Dios y devolver a las mujeres y a sus propios hijos, imagínense, al lugar de donde ellos venían. Entonces, qué tremendo, imagínese usted. Y nosotros, mis hermanos, que a través de nuestro Jesucristo de la gloria, del bendito, de ese amado que tanto esperamos, mis hermanos, ese sacrificio que Él hizo en esa cruz por cada uno de nosotros, mis hermanos, hacemos todavía lo que queremos, lo abandonamos. No queremos, mis hermanos, llevar nuestra vida en orden. No queremos ordenarnos, no queremos ordenar nuestros pensamientos, no queremos, mis hermanos, sujetarnos a la palabra de Dios cuando Él hizo ese sacrificio, porque sabe que en tiempos pasados se daba una orden, esa orden se tenía que cumplir, era la ley. Y nosotros, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que si nosotros agarramos la gracia que el Señor dio, porque es por gracia lo que nosotros recibimos, mis hermanos, nosotros le hacemos un libertinaje, o sea que hacemos lo que queramos, no obedecemos
a su palabra, mis hermanos, nosotros también vamos a sufrir las consecuencias, mis hermanos, que, ¿verdad? Así como en tiempos pasados, que lo que hacían, ellos, mis hermanos, tenían que pasar por las consecuencias. Pero mire, hoy en día, nuestro Señor Jesucristo, Él padeció por nosotros para que usted y yo tuviésemos acceso y pudiésemos llegar delante del Padre, pedir perdón. Y sabe que en ese momento de que uno pide perdón y uno decide cambiar de conducta, mis hermanos, el Señor, ahí sí que automáticamente Él liberta a nuestras generaciones, porque el Señor es así, ¿verdad? El amor de Dios es tan grande, mis hermanos. Por eso Él dice, ¿cuántos de los tiempos pasados, de todos esos siervos poderosos, benditos que ellos se dieron, mis hermanos, a la palabra de Dios? Ellos, mis hermanos, no tuvieron esa oportunidad que hoy nosotros tenemos. Mire cómo el Señor hoy está llegando a nuestras vidas a través de las redes, a través, mis hermanos, de venir a oír palabra a las iglesias, que damos gracias a Dios, que quizá tal vez no tenemos hoy la libertad de llegar a la casa de Dios cuantas veces queramos, pero el tiempo que Dios nos da, mis hermanos, lo tenemos que aprovechar. Mucha gente todavía está pensando que si va a la iglesia, que si tiene esto, que si tiene el otro. Mis hermanos, ¿cómo usted a la casa de Dios va a venir a enfermarse? ¿Cómo usted a la casa de Dios se va a venir a sentir usted mal? Si en la casa de Dios, si usted busca su presencia, la presencia de Dios va a encontrar. Es dependiendo cómo usted, mis hermanos, llegue a la casa de Dios, cómo usted sienta esa necesidad. Si Dios es bueno, para siempre han sido sus misericordias. No hemos sido, mis hermanos, consumidos por el amor y la bondad de Dios. Mire lo que hizo nuestro Jesucristo de la gloria para poder llevarnos a nosotros a la salvación. Pero de nosotros depende, mis hermanos, pedir esa sabiduría de lo alto, pedir esa sabiduría. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Como le digo, muchos no tienen temor de que su venida está cerca. No tienen temor a que sus acciones que están haciendo, a ese desorden que llevan en sus vidas, en sus casas, en su familia. Mis hermanos, no temen a nada. Es algo, mis hermanos, y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que va a llegar el momento, mis hermanos, que el Señor va a cerrar hasta el entendimiento, porque el Señor puede cegar el entendimiento. Si recuérdese que Él nos hizo a imagen y semejanza, y mis hermanos, Él es el que decide qué pasa en nuestras vidas y qué no pasa. Puede llegar a cerrar el entendimiento, mis hermanos, de que muchos, mis hermanos, ya su mente, su corazón sea cauterizado y ya no sientan ni agradezcan ni vean lo que está viviendo y lo que están pasando. Muchos ahorita no se dan cuenta, mis hermanos, la guerra espiritual ya empezó. Mis hermanos, van a ser guardados, van a ser cuidados aquellos que han obedecido a la poderosa palabra de Dios. Porque analicemos, mis hermanos, mire, a veces somos gente tan insujeta, rebeldes. Porque si yo, mis hermanos, no obedezco a lo que dice el Señor, la palabra de Dios dice, oíd palabra de Dios y vas a vivir. ¿Cuánta gente, mis hermanos, esa hora no se la quiere dar al Señor, esa hora de oír una prédica? ¿Por qué? Porque es más importante y más interesante lo demás que yo hago. ¿Sabe cómo mira la gente, mis hermanos? Aquellos que se creen hasta empresarios, aquellos que se creen, mis hermanos, que son gente tan importante y que no tienen tiempo para Dios. Mis hermanos, es aquella gente que ve a los que sí buscamos a Dios, gente como que fuera cualquier cosa. Sí te busco y sí quiero que estés cerca de mí, pero cuando quiero que hagas el trabajo por mí, como cuando pedimos oración, ¿verdad? Pero yo, como soy una persona tan importante y tan ocupada, yo no tengo tiempo de eso. Van a llegar momentos, mis hermanos, donde dice la palabra de Dios que llegarán los ayes. Adquiramos sabiduría esta mañana y, mis hermanos, pongamos en práctica la palabra y hagamos lo que Dios nos está demandando. Que son tiempos que el Señor nos está regalando. Mire, el Señor con lazos de amor ha llegado a nuestra vida. Yo sé que a usted lo han enamorado. Quizá muchas veces usted, no sé cuántas veces usted rechazó aquello que cuando le dijeron, oí esta prédica o oiga palabra de Dios.
Mis hermanos, mucha gente se rehúsa y yo le digo, cuando es palabra de Dios, uno tiene que ponerle atención porque es la voz de Dios la que nos está hablando. Entonces dice aquí, en Reina Valera, también vamos a leerlo, el Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Todopoderoso. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Aquí decía, su alabanza permanece para siempre. O sea que una persona sabia todo el tiempo está alabando a Dios, todo el tiempo glorifica el nombre de Dios, todo el tiempo, ¿verdad? Habla de las grandezas de Dios, porque al hablar yo de las grandezas de Dios, ¿qué va a venir a mi vida? Bendición. En el momento que yo alabo a mi Señor, dice que mis hermanos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde hay alabanza al Señor, ahí está el Espíritu Santo. Va a haber libertad. La persona no se va a sentir oprimida. La persona no se va a sentir, mis hermanos, agobiada. La persona, mis hermanos, va a ser guiada a través del Espíritu Santo y va a entender que lo mejor es estar junto a Dios. Entonces dice aquí que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. O sea, mis hermanos, cuando yo practico los mandamientos de mi Padre, mis hermanos, voy a tener entendimiento. Pero muchos piden entendimiento, piden sabiduría. No le diezman, no le ofrendan, no dan contribuciones, no dan primicias, no dan nada. ¿Y usted de dónde se sacó eso? Me van a decir, está en la palabra. Ah, pero eso fue en el antiguo pacto. En el antiguo pacto. Mis hermanos, y la palabra de Dios, las promesas de Dios, ahí sí queremos las del antiguo pacto, ¿verdad? Ah, lo que el Señor le dijo a Abraham, te bendeciré. Aquel que te bendiga, lo bendeciré. Aquel que te maldiga, lo maldeciré. Y nos tomamos esa palabra. Todo lo que sí, mis hermanos, queremos, lo tomamos, pero lo demás lo desechamos. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo somos. Entonces, mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí está hablando. Dice que una persona sabia, mis hermanos, vive conforme a los mandamientos de Dios. Un sabio, mis hermanos, sabe, mis hermanos, y tiene conocimiento de lo que Dios está hablando, tiene discernimiento. Pero imagínese usted, una persona que no hace todo lo que Dios demanda en su palabra. Oiga bien, el Señor no lo manda a hacer a usted sacrificios, usted solo obedezca conforme a las posibilidades. Y el Señor se encarga, mis hermanos, de suplir todas las necesidades. Él mismo se provee a nosotros para que nosotros, mis hermanos, aprendamos, ¿verdad? Y sepamos para poder ayudar a otros, porque mis hermanos, dice la palabra de Dios y lo vamos a leer más adelante, donde dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Mis hermanos, los de ojos abiertos saben a dónde vamos, aunque así seamos señalados y criticados y no amados, no interesa, no importa. No estamos para que nos ame nadie, no estamos para críticas, mis hermanos. Si nuestro Señor Jesucristo, que no tenía pecado, mis hermanos, Él que hizo el sacrificio, nosotros los humanos, ¿qué sacrificios ni qué sacrificios, mis hermanos? Y aquí arrebatando la vida eterna estamos, mis hermanos. No nos tenemos que sentir sacrificados de que, ay, todo lo que yo hago por los demás y ni me agradecen. No, mis hermanos, aquí cada siervo de Dios, aquí lo que estamos haciendo a través de traer una enseñanza a usted, a su vida, a su familia, es arrebatando nuestra salvación, mis hermanos, porque era de la manera como podíamos hacerlo. A usted también el Señor le puede poner otras maneras de cómo arrebatar la salvación. Pero mis hermanos, nadie nos tenemos que jactar de que no somos sacrificados, mis hermanos. El sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él lo pagó todo en la cruz del Calvario para que nosotros hoy tengamos acceso. Si no, mis hermanos, no pudiésemos acercarnos, pero ni siquiera, mis hermanos, un poquito a donde, mis hermanos, está la presencia de Dios. Mire cuántos de nosotros a veces, mis hermanos, hemos jugado con el altar del Señor. Cuánta gente, mis hermanos, que le sirve a Dios, mentirosa y engañosa. Mis hermanos, gente malcriada, gente, mis hermanos, abusiva, que a veces maltrata a otros y no tiene temor, mis hermanos, de subirse a un
a un altar donde, mis hermanos, se ha declarado que ese altar es dedicado a nuestro Señor. Mire cómo es la bondad y el amor de Dios. Mire cómo es el amor de Dios, que no hemos sido fulminados, mis hermanos. Porque no es porque el Señor venga y este hizo esto y yo lo fulmino. No, es la presencia de Dios. Por eso, nosotros cuando no conocemos del Señor, mis hermanos, no nos damos cuenta. Mire, por eso en el pueblo de Israel, cuando el Señor, mis hermanos, les decía que no se acerquen al lugar donde Él, mis hermanos, hablaba con Moisés a la montaña, le decía, porque van a morir. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el ser humano está lleno de pecado. Día con día pecamos delante de Dios, pero cuando hay sabiduría, mis hermanos, nosotros entendemos, comprendemos y sabemos en qué momento el Señor nos está mandando su kairos para que nosotros podamos ser libertados. Amén. Entonces aquí vamos a seguir leyendo, vamos a leer ahora el Salmo, aquí 102, siempre. Vamos a leer del 1 al 4. Dice, aleluya, alabado sea el Señor. Dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Dice, dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. ¿Cómo tenemos que mirar nosotros los mandamientos de Dios? ¿Como una carga? Ay, no, todo eso. Por eso hay gente, mis hermanos, mire, no le quiere servir a Dios. No se involucra nada en la casa de Dios. Medio por ahí, mis hermanos, saluda por ahí a un hermano y sale corriendo. ¿Qué será? No le estoy hablando ahora en tiempo de pandemia, porque no quiero que usted se escude y diga, pero ahorita sí nos tienen, que nadie se quiere acercar a nadie. Y así andamos en las calles también, que no queremos tener, ¿verdad? Ningún roce con nadie. Ok, yo se lo acepto ahorita. Pero yo le estoy hablando de mis hermanos, de muchos cristianos, y a veces solo cristianos, solo porque creemos que nos vamos a sentar a una silla. Mis hermanos, no nos involucramos en nada, porque el mismo Espíritu nos dice, no lo hagas. Porque sabemos, mis hermanos, de que no somos personas, mis hermanos, de que no tenemos un espíritu afable ni apacible. Mis hermanos, no tenemos el don del servicio, mis hermanos. Y el Señor dijo, así como nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si Él es mi más grande ejemplo, si yo digo que soy cristiano, ¿qué tiene que hacer el cristiano entonces? Servirle al Señor. Amén. Pero mis hermanos, el Señor también quiere vasijas limpias. No quiere vasijas que estén, mis hermanos, todas sucias. Entonces, mis hermanos, dice la palabra de Dios que por los frutos nos van a conocer. Nunca, imagínense, hay gente que nunca va a decir toda su vida fue cristiana y nunca le sirvió a Dios de ninguna manera. No queremos hacerlo. Y el servicio, le voy a decir, no tendría que a usted le digan qué tenga que hacer, sino que usted mismo, mis hermanos, tendría que hacer algo para la obra de Dios. Así como ahorita, tal vez usted no puede servir en sus iglesias porque, mis hermanos, tal vez por lo mismo de la situación que estamos viviendo de esta pandemia, no lo involucran a usted, pero usted debería de estar sirviendo de otra forma. Pero mire, nada queremos hacer para la obra de Dios. Todo queremos, mis hermanos, que nada más vengan los milagros y los prodigios y el cuidado de Dios y los tiempos que se avecinan y yo lo sé y Dios me lo ha mostrado y Dios me lo ha dicho y he oído a no sé cuántos profetas, a cuántos están diciendo, yo todo eso me lo sé y que Dios tenga misericordia. Cuidado, mi hermano, cuidado. No dejemos pasar el tiempo. Este tiempo lo tenemos que cuidar mucho y no perderlo. Amén. Entonces dice aquí, aleluya, alabado sea el Señor, dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Sus hijos dominan el país, dice, la descendencia de los justos será vencida, la descendencia de los justos será bendecida. En su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá su justicia. Para los justos la luz brilla en las nieblas. Entonces, note usted aquí
Para una persona, mis hermanos, que se deleita en los mandamientos de Dios, oiga bien, ¿cómo será su descendencia? Mire, dice que sus hijos dominarán el país. La descendencia de los justos será bendecida. En su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá su justicia y para los justos la luz brillará en las tinieblas. Esta es, mis hermanos, una promesa para los tiempos venideros. No las riquezas que usted ahorita quizá ha acumulado, no buscando a Dios. No las riquezas que usted afanosamente anda buscando y todo lo que usted ha conseguido, mis hermanos. No, esto está hablando, la palabra está hablando. Por eso dice la palabra de Dios que no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Esto es para los tiempos que el Señor tiene preparados, donde va a haber, mis hermanos, un zarandeo, va a haber, mis hermanos, un mover del trigo. El Señor lo ha estado anunciando, mis hermanos, no de ahorita. Lo ha estado anunciando que va a haber un mover, un zarandeo para las iglesias, donde vamos a ser probados. A ver, mis hermanos, si verdaderamente somos cristianos. El Señor, mis hermanos, ahorita todavía está dando el tiempo de que lo que no hicimos nos arrepintamos, porque tiene que haber un arrepentimiento genuino de cada tiempo que nosotros hemos perdido, de cada tiempo cuando el Señor nos indicó que teníamos que estar sirviendo, orando, ayunando, que teníamos que estar escudriñando su palabra o oyendo su palabra. Yo no sé cuántas cosas usted dejó pasar, porque primero era esto, era lo otro. Tiene que haber un reconocer. Si usted está lleno de sabiduría, o en este momento usted va a recordar y usted va a decir, y si no, dígale, Señor, dame sabiduría. Y hazme recordar, Señor, todas las fallas que he tenido delante de ti. Porque yo no voy a venir aquí a usted solo a leerle la palabra y mire lo que dice y mire lo que va a pasar, porque muchos así somos. No, yo le estoy explicando a usted, no tiene la sabiduría, pida al Padre, Él se la va a dar. No recuerda en este momento todas las fallas, pídale a Dios que se las traiga a memoria y libérese de todo eso. ¿Sabe por qué? Porque el Señor todavía a usted y a mí nos está dando tiempo de rectificación. Ya no lo hice, los tiempos usted no los va a volver. Y quizá las situaciones que usted pasó fue por causa de eso. Pero sí tenemos que reconocer delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, Señor, porque quizá llevé a sufrimiento a mis mismos hijos, a mi misma familia, a mi mismo esposo, a mi misma esposa, padecieron situaciones por rebelarme contra ti, por no creerte, por no ser justo, por no mirar el sacrificio que tú hiciste por mí. Porque a veces, mis hermanos, todo se nos pasa, todo se nos olvida. ¿Cuántos, mire, cristianos del montón, pero muchos fueron los llamados, dice el Señor un día, y pocos van a ser los escogidos? Muchos somos los que oímos la palabra de Dios, pero no la ponemos por obra. Puro engaño, pura mentira. Por eso le digo, vienen tiempos, vienen momentos, y principalmente Dios le está hablando a su iglesia, al cuerpo de Cristo. Vamos a ser probados, mis hermanos. Tenemos que pasar por las aguas, tenemos que pasar por el fuego para ser aprobados por Dios. A ver si es cierto que todos los años que decimos tener de ser cristianos, verdaderamente vamos a ser puestos en la balanza. La plomada o mis hermanos, ya está puesta. El Señor va a medir, mis hermanos, a ver si damos la talla. El arquitecto de arquitectos ya viene. Ya va a empezar, mis hermanos, el tiempo, que ya no va a haber palabra de Dios. Mis hermanos, vienen tiempos donde de escasez, vienen tiempos, mis hermanos, donde la moneda, mis hermanos, aquellos que creen que teniendo esto, teniendo el otro, esa es su fuerza, ese es su poder, eso es lo que poseen y yo lo tengo y lo tengo agarrado. Mis hermanos, yo lo he venido predicando desde no sé cuánto tiempo, no solo ahorita de pandemia, desde antes. Para la gente que me conoce, saben que el Señor ha hablado. El Señor ha hablado
y no queremos, mis hermanos, atender a la voz de Dios. Entonces, aquí la palabra de Dios está hablando para el tiempo que se nos avecina, para el tiempo, dice, mis hermanos, que nosotros vamos, dice, los hijos nuestros van a dominar el país. Pero ¿qué hijos ha preparado usted? ¿Los ha preparado como guerreros? ¿Los ha preparado usted en la palabra? Mire, ahorita hay gente que no aguanta, ni siquiera, mis hermanos, con los estudios de los hijos, porque no quieren, mis hermanos, que los hijos quizás estudien hasta en casa, porque ya no saben ni qué hacer. Imagínense, ese es algo, mis hermanos, que claro que Dios quiere que todo niño, todo joven, toda persona, mis hermanos, se supere. Pero el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Cuando uno, mis hermanos, enseña a sus hijos sabiduría, y la sabiduría está en la palabra, cuando uno los instruye en la palabra, va a ver el Espíritu de Dios, va a estar ahí insistiendo, a que usted no tendría ni que estar matándole la cabeza a su hijo, ni gritándole para que él aprenda. Por sí su hijo tiene que ser inteligente, tiene que, mis hermanos, pero a veces, mis hermanos, mire, tanto esfuerzo, para todo hacemos esfuerzo, el esfuerzo para esto, el esfuerzo para el otro, el esfuerzo para acá, porque esto, porque el otro, pero para el Señor, mis hermanos, el pueblo, muchos decimos que somos el pueblo de Israel. No, mis hermanos, si usted conociera, hermanos, a los judíos, mis hermanos, los verdaderos, los que son hijos de Dios, del pueblo de Dios, ¿verdad? Ellos, mis hermanos, instruyen a sus hijos desde pequeñitos. Ellos tienen que saberse la palabra de Dios. Y nosotros, que tenemos al más grande, mis hermanos, ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por nosotros. Se lo vuelvo a repetir y se lo voy a recalcar, que Él dio la vida por nosotros para nuestra salvación. No podemos mirar ese sacrificio que Él hizo, mis hermanos. Él, mis hermanos, pudo vencer a toda potestad. Él bajó a los abismos y ahí, mis hermanos, se arrodillaron delante de Él las potestades. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque, mis hermanos, si no, hoy día no tuviéramos poder para decirle a aquella situación que se vaya. Cuando una persona, mis hermanos, entra en oración, hace unos días nosotros orábamos y declarábamos palabra, mis hermanos, de poder, palabra de Dios. Y mire, pudimos ver cómo el Señor en los cielos, mis hermanos, Él mandaba a sus ejércitos a pelear esas batallas por cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué le decíamos nosotros al Señor? Ay, Señor, mándale fuego a fulano, a mengano. No, mis hermanos, las oraciones no son para eso, esas son oraciones brujas que la gente hace de maldad. No, le decíamos al Señor, esos enemigos internos que tenemos que no nos dejan, Señor, caminar, que no nos dejan, Señor, serte fiel, Señor, que nos llevan a rebelarnos contra ti, Señor. A esos, Señor, atácalos. Manda a tus ángeles, Señor. Devóralos, Señor. Extermínalos, Señor. Porque recuérdese, la palabra dice, tu lucha no es contra sangre y carne. No lo mandó a pelear el Señor con la gente, sino que contra potestades y huestes de maldad. Mis hermanos, nosotros mismos hemos dejado entrar las potestades al cuerpo, al alma, al espíritu. ¿Cuántas veces no pecamos con el cuerpo? ¿Cuántas veces no hemos pecado con el alma? ¿Cuántas veces, mis hermanos, el Espíritu de Dios no lo hemos dejado entrar a nuestras vidas? No que espíritus chocarreros, rastreros, mentirosos, como es lo que le digo. Hay gente, mis hermanos, que no ha tenido temor de Dios y ha dejado que el pecado, mis hermanos, inunde la vida de su casa, la vida de sus hijos. Por el pecado, mira, hay hombres, mis hermanos, que ellos creen, a escondidas andan con una mujer, mas no saben que están yendo a contaminar a su esposa. Y no saben que ellos, mis hermanos, están siendo llevados por los espíritus demoníacos, llevándolos al matadero. Porque mire, esos hombres, mis hermanos, de una vez su voluntad se la entregan al enemigo. Empiezan, mis hermanos, a gastar lo que no tienen, a meterse en deudas, a hacer esto, a hacer el otro. ¿Tendrán temor? No tienen temor, mis hermanos. Menos de Dios, menos de lo que les puede venir. Porque, mis hermanos, toda acción trae su consecuencia.
Los hombres creen que aquello que más quizás les deleita, mis hermanos, ay, nadie se dio cuenta, a todos me los tonteo porque nadie mira las vueltas en las que ando. Los ojos de Dios están puestos y mis hermanos, recompensa habrá porque dice que la paga del pecado es la muerte. Hay gente que no tiene temor, sabe que no está bien y mis hermanos, y a veces ahí anda metida en fiestas, ahí anda metida, pero yo no voy a ir a hacer nada, dice. ¿Usted qué tiene que hacer? Partícipe. Usted no tiene que estar ofendiendo a Dios de esa manera. Dice el Señor, no hagas cosas buenas que ante los demás van a ser malas, porque mis hermanos, va a llegar un día, ¿verdad? Que usted por condescender con la familia, no importa, los que toman, los que fuman, los que bailan, los que hacen todo, son ellos, yo no. Yo solo me hice presente para que no digan que soy un cristiano aburrido y que no tengo amor. Pero yo voy a orar por ellos. No, mi hermano, el que dice, no lo dice la palabra, pero dice por ahí un refrán que dice, el que anda en la miel, algo se le pega. Si a mí me llama la atención aquello, yo quiero estar en aquel lugar, es porque yo todavía tengo aquello, es porque yo quiero estar ahí. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Yo tengo un mal comportamiento, no puedo decir yo que esta palabra se va a cumplir en mi vida, que mis hijos van a dominar, dice, un país. ¿Qué quiere decir eso? Que con la sabiduría de ellos, mis hermanos, ninguna fuerza del mal a ellos les va a venir, a ellos, mis hermanos, los va a arrastrar. Dice aquí, mis hermanos, mire qué precioso lo que dice. La descendencia de los justos, dice, será bendecida. En su casa habrá abundantes riquezas y para siempre permanecerá la justicia. Para los justos la luz brillará en las tinieblas. Vamos a tener discernimiento, entendimiento, no vamos a andar en las tinieblas. No nos van a llevar de un lugar para acá, no vamos a ser engañados. Por eso prepárese ahorita, porque la palabra dice que muchos van a ser engañados, muchos se van a debilitar, muchos mis hermanos, ¿sabe qué van a hacer? Van a negar a Dios. Cuando se miren en las dificultades y en la persecución, mis hermanos hasta van a decir, no, yo no soy cristiano, por salvar su vida. ¿Por qué? Porque no habrá temor. ¿Por qué? Porque no habrá firmeza. Por eso, mire, yo le he estado clamando a Dios, yo no le estoy pidiendo otra cosa a Dios. Y yo sé que si yo, mis hermanos, trato la manera de tener un buen comportamiento, la palabra esta se va a cumplir en mí. Pero yo no voy a estar, Señor, yo te pido que para esos tiempos que se avecinan, Padre, dime a dónde me tengo que ir a esconder. No, mis hermanos, ¿sabe qué le estoy pidiendo a Dios? Señor, que como iglesia, y aquellas iglesias que están clamando, Señor, aquellas iglesias que te están pidiendo, Señor, Padre Dios Todopoderoso, danos esa firmeza, que no titubeemos, que no tambaleemos en ningún momento, Padre. Muchos ahorita podemos decir, yo jamás. ¿Cómo voy a negar yo a mi Señor, al que ha hecho tantos milagros y prodigios en mi vida? No sabemos, mis hermanos, las cosas que vienen, porque solo nuestro Señor lo sabe. Lo que sí el Señor dice, que va a haber un sacudir a la iglesia. El Señor está cansado, mis hermanos, de que no vivamos conforme a su palabra, porque Él por eso nos dejó su palabra, para vivirla. Sabe que nosotros a veces los siervos de Dios hasta nos sentimos a veces hasta como un cansancio, mis hermanos, que viene, pero no un cansancio de buscar la presencia de Dios, sino que, mis hermanos, de que hay una carga que estamos llevando por la humanidad. Mire, yo cada error que yo miro, que se mira, mis hermanos, en los países, cuando creen que en su poderío, creen en sus grandezas, creen en esto, creen en el otro, mis hermanos, yo le digo al Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, Padre, porque nunca vengo, perdona a esos malhechores, a esos aquí, esos allá, esos hijos del diablo, no, mis hermanos. Y el Señor demanda en su palabra, dice, cuando el pueblo de Dios fue llevado al exilio,
mis hermanos, a Babilonia. El Señor sabe qué le dijo a los que iban exiliados, porque fueron ahí por no obedecer a Dios. Por eso Dios los puso en las manos del hombre, porque es mejor, dice, caer en manos de Dios. Mis hermanos, Dios va a dar corrección, pero va a tener misericordia. El hombre no tiene misericordia. Entonces, mis hermanos, el Señor les dijo, oren por esos babilonios, para que así encuentren ustedes su salvación. Porque al orar ellos, mis hermanos, el Señor iba a suavizar el corazón de aquellos hombres que Dios los estaba usando para, mis hermanos, trabajar con su pueblo. Es lo que pasa con cada uno de nosotros. Toda esa gente que Dios usa, mis hermanos, inconversa allá afuera, a los que usted les dice hijos del diablo, aquellos que usted los dice diabólicos, que ya no haya ni qué decirles. Todos esos el Señor los usa para corregirnos, para ver si así si nos doblegamos, porque mis hermanos, con su corrección a veces que de Él, mis hermanos, es tan especial, tan suave, no la queremos. Porque la corrección de Dios solo, mis hermanos, no va a pasar usted de ser reprendido, de que el Señor a usted lo ponga a hacer algo y usted, ¿verdad?, hasta sienta como que, como que es mucho para mí. Pero usted, ahí va, usted obedece. El Señor, mis hermanos, ahí obra. Pero allá afuera no va a decir usted, fíjese que hoy no tuve ganas ayer no tuve ganas de venir a trabajar y por eso no vine, fíjese. Entonces le pueden decir, mire, recoja sus cositas si es que usted tiene algo ahí y vaya, llévese su cajita, agarre sus cositas y adiós. ¿Cuánta gente le pueden decir ahí esperando allá afuera? Mire, ¿cuántos aquí currículum tenemos llenos? Y a usted fue escogido y mire, ¿y usted cómo se comporta? No, ¿verdad? Ahí la gente va, mire, si le duele algo, se toma no sé cuántas pastillas. Si tiene gripe, toma no sé cuántos antigripales. Bueno, mis hermanos, así es la gente, así somos los seres humanos. Cuando mire, no miramos la fuente de la bendición. Aquí está la bendición, donde el Señor nos lo anuncia a través de su palabra. Veamos otra cita bíblica, vamos a leer ahora Proverbios 21:30. Más adelantito, Proverbios 21:30. Dice la palabra de Dios en Proverbios 21:30. Lo leo en Reina Valera. No hay sabiduría ni inteligencia, dice, ni consejo contra el Señor. O sea que mi inteligencia que yo digo tener, porque hay gente que se cree inteligente, hay gente que se cree sabia. Mis hermanos, hay gente que se cree consejera. Mira cuántos mentirosos a veces poniendo a hacer a alguien más algo mientras ellos no lo hacen. Si todo no viene de parte de Dios, no significa nada, mis hermanos, nada, porque recuérdese que hay sabiduría que es la humana, es la diabólica, esa sabiduría para hacer el mal, esa sabiduría que la gente a veces, mis hermanos, dice tener para escabullarse, mis hermanos, de no cumplir con las normas de Dios. Dice aquí en versión internacional, dice, de nada sirve ante el Señor la sabiduría y la inteligencia y el consejo. O sea que nos está hablando aquí que de nada sirve si no viene de parte de Dios. Salomón fue muy sabio, sí o no, para poder, mis hermanos, llevar a un pueblo, porque se la pidió a Dios, pero no le dijo qué sabiduría quería, porque él tuvo sabiduría humana. Porque si él hubiese tenido directamente la fuente de Dios, no hubiese caído en todo lo que cayó. Y cómo él terminó. Dice que su corazón se desvió. Porque no tuvo sabiduría. Él no entendió, él no dijo. Yo teniendo que ver con esta mujer que adora a estos dioses, mis hermanas, al rato, él estaba adorando a esos dioses. Dice que hasta altares él le hizo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. No es solo de pedir sabiduría,
Usted tiene que pedir sabiduría de lo alto, que venga directamente del Dios Altísimo, del dueño de esa sabiduría santa, porque la sabiduría es para usarla, mis hermanos, para nuestra propia vida y para poder, mis hermanos, enseñar a los demás. Pero cuántas a veces, mis hermanos, mire, cuánta gente a veces solo son, mis hermanos, gente que adquieren sabiduría, pero humana, que esa no lo va a conducir, hermanos, a tener la guianza de Dios. Tenemos que pedir sabiduría que venga de parte. Leemos otra cita bíblica, vamos a leer ahora en Santiago 1, del 2 al 5. Santiago 1, del 2 al 5. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Estoy leyendo internacional. Con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pidan a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como el viento. Entonces aquí la palabra de Dios nos está hablando y está diciendo. Aquí el apóstol Santiago, él hablaba a través de esta carta y él, mis hermanos, decía, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. La constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. O sea, cuando vengamos, mis hermanos, recuérdense que yo he predicado también sobre cuando somos probados. Porque mis hermanos, el Señor, hay un momento que Él nos pasa un examen, así como nuestro Señor Jesucristo, Él, mis hermanos, se recuerda cuando le vinieron las tentaciones, ¿verdad? Cuando Él fue probado en ese momento espiritualmente. Él venía, mis hermanos, de estar en comunión, en comunicación con Dios. Y vino un momento que se le fue pasado el examen, a ver cómo estaba su firmeza, su fortaleza. ¿Para qué? Para que quedara escrito, para que hoy nosotros no digamos, como soy humano, entonces yo en mi humanidad caí. No, tenemos que entender que no es solo porque somos humanos, sino porque todavía no hemos dejado al viejo hombre. Porque una persona que nunca, mis hermanos, le ha dolido, que un día por haber cometido un adulterio, todos los problemas que provocó, que Dios le dio grandeza, le dio riquezas, a través de otras bendiciones quizá de padres o de algún siervo que un día le declaró una bendición y no la aprovechó, porque Dios siempre con lazos de amor, Él nos trae, mis hermanos, para que lo busquemos. Y venimos, mis hermanos, y nunca nos damos a la tarea de decirle al Señor todos esos deseos carnales, Señor, porque usted se tiene que considerar, hermano, hermana, que a usted le llama la atención también. Mire, así como le digo, ¿verdad? Andar enseñando todo ahí, todo provocativo. Y eso es lo que el enemigo quiere, para que se rían de usted, para que hablen de usted. Mi hermano, si usted está el favor y la gracia de Dios sobre su vida, usted va a resplandecer y eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué lo estoy llevando a esto? Porque usted decide si usted lo quiere hacer. Ahora, si usted no lo quiere hacer, nadie le está diciendo que lo haga. Usted quiere salvación. Usted quiere arreglo de todas sus situaciones. No las arregle a su manera. No cometa los errores que muchos cometen. A veces hay mujeres dando celos. O empiezan, mis hermanos, a cuidarse como no se cuidaban antes para dárselas de que todavía las pueden.
Hermano, usted Dios no lo mandó a que usted sea canal de maldición para nadie, no que canal de bendición. Pero ¿por qué pasan todas estas cosas? Porque no hemos renunciado. Y por eso aquí dice que la prueba trae ¿qué, mis hermanos? Como yo no voy a ir a ese lugar porque me voy a contaminar. Yo ya no voy a tener estas amistades porque esas amistades no me traen nada. Yo no tengo que ver ya con esto, aunque así lo critiquen, lo señalen. Usted está venciendo. ¿Y sabe qué? Mis hermanos, usted se va a volver una persona constante y usted todo el tiempo va a querer estar en oración, va a querer estar en alabanza, va a querer servirle a Dios, va a querer honrar a Dios. Usted ve cada día, constantemente, usted crece espiritualmente. ¿Cómo vamos a crecer? Si mis hermanos, nosotros seguimos en nuestro mismo círculo de mentira y de engaño que no nos trajo nada bueno. Entonces, mis hermanos, tenemos que poner atención. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que el Señor, para el que no tiene sabiduría, vaya, usted no sabe cómo hacerlo. Dios se lo... Si usted no me comprendió mucho ahorita de lo que yo estoy hablando, pídale a Dios esa sabiduría. Y dice aquí, mire, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Entonces solo pídala, la sabiduría que proviene del trono santo, del trono de la gracia, del trono celestial, pero no la desperdicie. Cuando el Señor le abre el entendimiento y usted rápido piensa y dice, sí, yo sé que esto trae consecuencias, pero Dios conoce mi corazón, pero yo no puedo ser... Hay gente que dice, pero yo no puedo ser malo. Y ahí van otra vez mis hermanos condescendiendo con el pecado. Entonces, tristemente, ¿verdad? Hacemos eso delante de Dios. Vamos a leer ahora en Santiago 3:13. Santiago 3:13 al 18. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas en la humildad que le da su sabiduría. Pero si usted tiene envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias, rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. Además, practica bondad. Y dice aquí, y llega a la comprensión y da buenos frutos. Dice, en el fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Entonces, mis hermanos, dice aquí, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Entonces, analicémonos hoy, esta mañana. Si estamos llenos de sabiduría de parte de Dios, dice esa sabiduría que proviene del cielo, que es la sabiduría pura, vamos a tener dice, una conducta pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y vamos a dar buenos frutos, somos imparciales, somos sinceros y en fin dice que vamos a traer, dice, frutos de justicia, de paz, o sea que vamos a ser gente pacífica. Entonces, mis hermanos, aquí está muy claro. Aquí la palabra nos está hablando hoy, esta mañana. Donde hay celos, donde hay contienda, donde hay mis rivalidades, donde hay mis hermanos, donde no hay nada bueno, ¿qué es lo que tenemos? Porque mis hermanos, a veces creemos que engañamos a todos y que nadie se dio cuenta y que, ¿verdad?
Mis hermanos, el Señor sabe, el Señor sí se da cuenta, el Señor mira lo que hay en nuestro corazón. Muchos podemos decir, Señor, aquí estoy, Señor, yo soy tu hijo, Señor, yo soy esto, Señor, yo te amo, pero el Señor mira la intención del corazón. Vamos a mostrar delante de los demás si verdaderamente somos gente sabia. Mis hermanos, quizás nos cuidaríamos de no hablar solo por hablar, de jactarnos no solo por jactarnos, ni tampoco de pretender de querer esto y lo otro solo porque lo queremos. Una persona sabia entiende por qué le vienen las cosas, por qué ciertas situaciones se dan en su vida, por qué yo no avanzo. Todo eso, mis hermanos, viene cuando nosotros pedimos sabiduría. ¿No ha avanzado usted? ¿No ha visto lo que quiere ver? Pídale al Padre Dios Todopoderoso que le dé esa sabiduría. Pero sobre todo, mis hermanos, la sabiduría está en uno cuando practicamos todo esto que Dios nos pidió hoy a través de su que yo declaro en el nombre de Cristo Jesús sobre su vida que esa sabiduría viene de lo alto para su vida, para su familia, para sus. Estamos en momentos, en tiempos de que hemos perdido mucho tiempo. Mucho tiempo hemos perdido, mis hermanos, pecando, peleando. ¿Cuánto tiempo perdimos? Ahora hasta agotados estamos ya ni fuerzas tenemos para buscar servir a Dios. Pero pida fuerzas, pida sabiduría, esa sabiduría que proviene de lo alto, para que Dios le diga hacer, que en lo poquito que haga, Dios va a ser fiel con usted, porque es promesa que tenemos del Padre. Lo poquito me fuiste fiel, dice el Señor, en lo mucho te voy a poner. Dios es así de bueno, Dios así es de especial. Él no hace excepción de personas, no importa quizá lo que usted un día, por falta de sabiduría y entendimiento de parte que de nuestro Señor, usted cometió errores garrafales, hizo cosas tan horribles. Dios no lo está juzgando, no lo está señalando. El Señor le está diciendo, aquí estoy dispuesto. Si hoy te hablé y hoy te enseñé, ¿qué es sabiduría? Que la sabiduría es el temor a la palabra de Dios. Pon por obra mi palabra, le dice hoy el Señor. Tú pones por obra mi palabra. Tu familia, tu casa, toda tu descendencia será guardada, le dice el Señor hoy a su vida. Entonces, mis hermanos, recibamos esa bendición, porque la palabra de Dios lo decía en el Salmo 112, que nuestros hijos dominarán, dice la tierra, y que en nuestras casas siempre va a haber riqueza. Como le digo, preparémonos para este tiempo, pero no solo se prepare en quizá acumular usted bienes materiales, prepárese espiritualmente en el nombre de nuestro Señor. Amén. Así que yo bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo todo aquello que Dios le ha dado en mayordomía y bendigo esa sabiduría santa que hoy usted ha recibido y que sus hijos lo han recibido, que su familia lo ha recibido. No importa a los que están lejos, a los que están cerca, todos lo recibieron porque la palabra de Dios no regresa vacía. Y en el nombre de Cristo Jesús lo hemos dicho y hecho está en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones. Le doy gracias al Señor porque este día usted se conectó. Le doy gracias a Dios por aquellas personas que usted alcanzó hoy también enviando esta palabra. Y recuérdese, le hemos pedido que se haga, que se suscriba, mis hermanos, al canal de YouTube, para que cuando estas prédicas también ya sean editadas, usted las vuelva a escuchar. No lo deje en el olvido, ¿verdad? Porque entre más, mis hermanos, oímos palabra de Dios, más sabios nos volvemos. Y usted haga que la sabiduría del Altísimo, del Santísimo, que es la que nos va a salvar, mis hermanos, en todo tiempo y en todo momento, llegue a otras personas. Entonces, mis hermanos, yo les invito a que hagamos el trabajo juntos, que trabajemos juntos de la mano, ¿verdad? Haga de cuenta que es usted, ¿verdad? Está abriendo brecha para otros, enviándoles la palabra, enviándoles conocimiento. En el momento no
no le agradezcan, no le entiendan, pero va a llegar el momento donde mis hermanos van a buscar aquella palabra que usted les envió, sea canal de bendición, porque mis hermanos necesitamos dejar una simiente fuerte, grande en esta tierra. Amén. Bendiciones de lo alto y recuérdese que nuevamente el día miércoles aquí estaremos impartiendo la palabra a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche del mismo día miércoles y siempre los días viernes a las 11 de la mañana. Bendiciones de lo alto. Les amamos, mis hermanos.